Buenos días, queridos maestros y maestras. Muy bien, el día de hoy estamos resolviendo la evaluación de maestros y maestras de educación básica regular, ¿no? En el área de comprensión lectora. El día de hoy vamos a ir desarrollando el texto número 2. ¿Listo? Para ello vamos a ir identificando algunos aspectos importantes, como son los párrafos, ¿no? ¿Cuántos párrafos tiene este texto? Tendríamos acá un párrafo, dos párrafos, tres párrafos, cuatro párrafos, cinco párrafos, seis y siete párrafos, ¿verdad? Todo esto que indicamos son siete párrafos que iría conteniendo aquí nuestro texto, ¿verdad? Muy bien, colegas. Ahora, ustedes están observando aquí unos enmarcados. Tenemos un rectángulo, tenemos el triángulo. ¿Para qué lo estás usando, profesor? Me están diciéndome. Muy bien, ¿para qué? Es justamente para ir identificando qué cosa. Uno, los triángulos son para identificar las fechas, los años. Ahí está, 1748, 1770. Colega maestro, lo que tú puedes ir usando en vez del subrayado es marcar con una figura geométrica, en este caso puede ser un triángulo o lo que usted domine, ¿no? O lo que usted vea por conveniente. ¿Listo? Muy bien. En todo caso, eso hay que ir realizándolo, ¿ya? Ahora el rectángulo nos va a ir identificando qué hechos históricos, como la Segunda Guerra Mundial, acá vemos un matrimonio, manifestaciones ruidosas, hechos que van a ir sucediendo tanto en su vida personal como en hechos históricos mundiales, ¿no? Eventos que han podido suceder. Muy bien, en todo caso usamos estas dos actividades. ¿Listo, chicos? Listo, queridos maestros. En todo caso, empezamos a dar la lectura. Dicho esto, vamos a ir practicando, colegas maestros, de esta manera para que podamos ir preparándonos para la evaluación docente del año 2021, que está próximo a llegar, ¿verdad? Muy bien, en todo caso iniciamos el texto número 2. Dice, Marie Olympe de Gouges es una de las muy pocas mujeres de la historia antigua en haber sido ejecutadas por la publicación de escritos políticos. A pesar de ello, su estatus como precursora en la historia de las ideas no ha cobrado relevancia, sino recientemente. Fue una figura de excepción de la Ilustración francesa, no solo por su compromiso político, sino por todo, por sus posturas de vanguardia, valientemente expresadas con relación a la condición de los esclavos negros y de las mujeres. Fue severamente juzgada por la mayoría moral de su tiempo, para la cual la maternidad, el cuidado del hogar y la educación de los niños debían mantenerse como temas exclusivos de la actividad de las mujeres, al menos de aquellas de las que se decía que se respetaban a sí mismos. No fue sino tras la Segunda Guerra Mundial, aquí tenemos un evento, colegas, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, cuando se discutieron bajo una nueva perspectiva las cuestiones sociales de fondo sobre las mujeres, el racismo y las minorías, que el recuerdo trágico de Olimpe volvió a los escenarios. Eso, de eso trata el primer párrafo. El párrafo 2. Nació en el seno de una familia burguesa en 1748. Tenemos una fecha. Para ello vamos a ir marcando con una figura. Ahí tenemos el triangulito, le vamos a ir poniendo. En el suroeste de Francia, cuando tenía 17 años, sus padres arreglaron su matrimonio, otro evento histórico en su vida, ¿verdad? Con un hombre mucho mayor del que enviudó 2 años después. Nunca volvió a casarse, por el contrario, dice. La experiencia de un matrimonio forzado hizo nacer en ella un deseo de determinación e independencia. En 1770 se mudó a París, en donde frecuentó salones literarios y conoció a los intelectuales de la Ilustración. Ahí ya tenemos otra fecha, 1770, ¿verdad? Seguimos marcando. En 1774, otra fecha, igual lo marcamos. Empezó su carrera literaria, centrada en el teatro. Su pieza más conocida, Zamorre y Mirza, y El náufrago feliz.
en la que buscó llamar la atención sobre las injusticias de la esclavitud. Fue inscrita en el repertorio de la comedia francesa, la tropa de teatro oficial del Estado francés. En 1785, vemos ahí otra fecha, el éxito inicial de la pieza se empañó rápidamente. Sin embargo, cuando se comprendió que el drama hacía una crítica velada de la trata de personas. La comedia dependía económicamente de la corte de Versalles, en la que muchos nobles se enriquecían con la trata de esclavos en las colonias francesas. La pieza fue dejada de lado y de Gaugues cometió el horror de manifestar ruidosamente, un hecho histórico en la vida de Gaugues. Su decepción al respecto recibió una carta oficial del Estado en el que la amenazaban de encarcelamiento en la Bastilla. Vencida en un primer momento por el miedo, fue a partir de estos sucesos que nació su compromiso político de 1785. Nace su compromiso político, ¿verdad? En 1785 dice, hasta su muerte, 8 años después, ¿no? Publicó incansablemente sobre todos los temas que consideró importantes. Todas las fechas, colegas, vamos a ir remarcándolos con triangulitos. Párrafo 4. Cuando sobrevino la Revolución Francesa, hay otro hecho histórico, ¿verdad? En 1789, Olympe había redoblado su actividad militante, multiplicando la producción de panfletos en los que exigía la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, independientemente de su sexo, color de piel o ingresos. Precisamente en ese año se produjo un hecho bisagra para la historia en general y para de Gaulle en particular. La Asamblea Constituyente aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre, otro hecho histórico, lo remarcamos con un rectangulito, y del ciudadano, texto fundamental de la Revolución Francesa, cuyos principios, incluyendo la libertad de opinión y el derecho al sufragio, aún forman parte de los gobiernos democráticos contemporáneos. El alcance del documento era relativo, sin embargo, pues en los años de la Revolución solo eran considerados ciudadanos con derecho a voto los varones de más de 25 años que pagaban una contribución directa igual o superior al valor de 3 jornales. Eso reducía la cantidad de electores en un escaso 15%. Los hombres menores de 25 años, las personas sin residencia fija y las mujeres eran considerados ciudadanos pasivos, sin derechos de participación en la vida pública. En el año de 1791, Olympe decidió responder al escrito con su propia declaración de los derechos de la mujer. Vean ahí otro hecho histórico y también ahí tenemos otro año, ¿verdad? Y de la ciudadana, dice, cuyo encabezado reza, hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. En este documento, uno de los primeros en proponer la igualdad de derechos para la mujer, de Gaugues denunció la pena de muerte y reclamó el derecho al voto independientemente del sexo. Asimismo, y tal vez presintiendo su final próximo, anunciaba, la mujer que tiene el derecho de subir al cadalso también debe tener el derecho de subir a la tribuna. En el párrafo 6, alineada ideológicamente con los girondinos, la suerte de Olympe estuvo echada cuando en junio de 1793, ya está marcadita con un triángulo, sus rivales políticos en la convención. Los montañeses se hicieron con el poder de manera violenta. Ella había criticado duramente las ideas políticas y las personas de Robespierre y Marat, todos dos de los principales líderes montañeses. 3 días después de la ejecución de los líderes de los girondinos, fue detenida por ser la autora de un cartel propagandístico a favor de su causa y llevada ante el tribunal revolucionario que la
condenó sumariamente a muerte por su activismo político. Otro hecho histórico, ahí podemos ir identificando, ¿no? Y se hicieron del poder. ¿Quiénes? Los montañeses, ¿verdad? Olympe de Gouges, en el párrafo 7, fue guillotinada el 3 de noviembre de 1793. Según fuentes de la época, subió al cadalso con valor y dignidad. Tiempo después, y profetizando la oscuridad que caería por más de un siglo sobre la causa por los derechos de la mujer. Un adversario político montañés la mencionó en un discurso. Recuerden a esa mujer, hombre, la descarada Olympe de Gouges, quien quiso politiquear y cometió crímenes. Todos esos seres inmorales han sido eliminados bajo el hierro vengador de las leyes. Y dirigiéndose a las mujeres en la audiencia agregó, ¿y ustedes quisieran imitarlo? No, solo se sentirán dignas de estima cuando sean lo que la naturaleza ha querido que fueran. Queremos que las mujeres se respeten y es por ello que las forzamos a respetarse a sí mismas, ¿no? Muy bien, ahí ya tenemos el texto completo. Vamos a la pregunta número 6. Según el texto, ¿qué evento fue clave para el nacimiento del compromiso político de Olympe? Como ven ustedes aquí el texto es un texto, acá la pregunta es una pregunta literaria, ¿verdad? Entonces vamos a las respuestas, ¿no? A las alternativas. A, la exclusión de su pieza teatral del repertorio de la comedia francesa. Bueno, ahora la aprobación. B, la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ahí, ¿qué hace Olympe? Ella también va a declarar los derechos de la mujer y de la ciudadana, ¿verdad? La experiencia de un matrimonio forzado con un hombre mucho mayor que ella, ahí recién empieza ¿qué? A leer. ¿Dónde lo vamos a ir ubicándolo? Muy bien, eso está en el párrafo 3, ¿no? En el párrafo 3 los vamos a ir ubicándolos ahí. Entonces, la respuesta, ¿qué evento fue clave para el nacimiento del compromiso político de Olympe? Vamos a ir viendo en el párrafo número 3. Nos vamos al párrafo número 3, ahí. Dice, cometió el error de manifestar ruidosamente su decepción al respecto. Recibió una carta oficial del Estado en la que la amenazaban de encarcelamiento en la Bastilla. Vencida en un primer momento por el miedo, fue a partir de estos sucesos que nació su compromiso político, ¿no? Entonces, ahí es cuando nace. Entonces, la respuesta aquí sería, en la 6, la exclusión de su pieza teatral del repertorio, ¿verdad? Entonces, vamos a ir marcando aquí, ¿no? Vamos a ir marcando aquí la exclusión de su pieza teatral. Muy bien, 7. Según el texto, ¿cuál de los siguientes hechos ocurrió primero? También es otra pregunta literal. Ven, colegas, en esta parte tenemos puras preguntas literales. Muy bien, ahora vamos a ir observando. Olimpe escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. ¿Cuándo realiza esto? Está en el párrafo número 5. Nos vamos a ir ahí. Ahí está. Olimpe decidió responder al escrito con su propia Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, después de que se dio la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿verdad? O sea, pasado la Revolución Francesa, ¿verdad? Aquí está. Entonces, Olimpia escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Según el texto, ¿cuál de los siguientes hechos ocurrió primero? Ya, vamos a ver. Los montañeses tomaron el poder político y francés de manera violenta. ¿Dónde lo vamos a ir ubicando? En el párrafo número. Exacto. A ver, en la 6, ¿no? Vamos a ir viendo. Párrafo número 6. Aquí, se hicieron con el poder de manera violenta. Ella había, dice, sus rivales políticos, a ver, aquí, había criticado duramente las ideas políticas y las personas, ¿no? De Robespierre y Marx.
Aquí, Olimpia estuvo echada cuando en junio de 1993 sus rivales políticos en la convención, los montañeses, se hicieron con el poder de manera violenta. Ahí está en el párrafo número 6, ¿verdad? Entonces, primero, ¿qué sería? Primero, Olimpia escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer antes. Luego, toman, ¿qué cosa? El poder los montañeses. Olimpia fue amenazada con ser encarcelada en la Bastilla. Vamos a ir observando. ¿Dónde fue amenazada? Ah, ya, cuando ella hace su reclamo, ¿verdad? Hace su manifestación ruidosa. Ahí está, hace su manifestación ruidosa en el párrafo número 3. Aquí dice, estado en la que la amenazaban de encarcelamiento en la Bastilla. Entonces, ¿cuál es primero? Lo del párrafo 3, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ir marcando que, exacto, la respuesta sería la amenaza, ¿verdad? Muy bien. Ahora, veamos en la 8. La pregunta número 8 dice, en el último párrafo del texto, el autor cita un comentario de un adversario político. Ya lo hemos leído. ¿Cuál es la finalidad principal del autor? Nos está preguntándonos del autor, no del político, en este caso, que da esa declaración, ¿verdad? Entonces, en el último párrafo hemos ido identificándolo aquí, ¿no? Recuerden a esa mujer, hombres, a esa mujer, hombre, la descarada Olimpia de Gaugues, quien quiso politiquear y cometió crímenes, todos esos seres inmorales han sido eliminados bajo el hierro vengador de las leyes. Y dirigiéndose a las mujeres, en la audiencia agregó, ¿y ustedes quieren intentarlos? ¿Y ustedes quisieran intentarlos? Les indica, ¿no? No solo se sentirán dignas de estima, cuando sean lo que la naturaleza ha querido que fueran. Queremos que las mujeres se respeten y es por ello que las forzamos a respetarse a sí mismas. Eso dice quién, el que da el discurso, ¿no? En este caso un montañés, pero nos está pidiéndonos la opinión, ¿qué cosa? Del autor, del que hizo el texto, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos señalar que Olimpia terminó siendo considerada una criminal, eso es lo que nos quiere mostrar lo que es el autor del texto, cuestionar la actitud intolerante de los líderes, mostrar cuál fue la perspectiva dominante sobre el papel de la mujer en la sociedad tras la revolución. Esta sería la respuesta. Respuesta a la C, ¿verdad? Muy bien. Ahora en la 9. Nos vamos a ir a la 9. ¿En qué año Olímpede comenzó su carrera literaria como autora de piezas de teatro? ¿En 1770 o en 1774? Vamos a ir viendo en los años. Ahí están los años 1791, 1789, 1774, 1770. En el 70, ¿qué hizo? Se mudó a París. En el 74 empezó su carrera literaria. Ahí está claro, ¿verdad? En todo caso, nos vamos a la 9 rápidamente y ponemos en 1774. Otra pregunta literaria. Como ustedes ven, colegas, el ministerio nos está jugando con preguntas literarias, ¿no? Según el texto, ¿cuál de los siguientes hechos causó la detención de Olimpia de Gaugues? ¿La publicación de una pieza teatral? No, ahí solamente incluso va a llegar a hacerse famosa, ¿verdad? Y todavía va a estar dentro de las piezas, ¿no? Dentro del teatro francés, ¿no? Ahí va a estar. La manifestación pública de su disconformidad, lo van a detener ahí su publicación, ¿no? La comedia ya no van a permitir que se dé. ¿Y qué pasa? A Gaugues ya tienen reclamo y le amenazan, ¿verdad? Ahora, la elaboración de un cartel propagandístico, exacto. Esto es lo que va a pasar, ¿no? De los líderes girondinos, ¿no? Reclama y le van a darle la guillotina, o sea, lo van a decapitar, ¿no? De hecho, causó la detención de Olimpe. Entonces, eso es, colegas maestros. Muy bien, colegas maestros, en todo caso, hasta aquí. Espero que les haya gustado esta manera de ir analizando este texto y la manera en que estamos desarrollándolo. Espero que les pueda ayudar, ¿no? Durante la evaluación, colegas. Pueden ustedes ir remarcando, hemos usado esa técnica del remarcado usando el rectángulo, el triángulo, colegas. ¿Listo? Entonces pueden ir ustedes usando
esa técnica, ¿no? Y la ubicación de los párrafos. Gracias, colegas. Nos estamos viéndonos en un próximo video. Chao, queridos colegas.